Estoy jubilada desde hace mucho tiempo y ahora ejerzo de bisabuela y ama de casa. Tengo 2 nietas y 2 nietos. Son unos chicos estupendos. Marta es la mayor. Está casada pero no tiene hijos. Su marido es electricista y tiene su propia empresa. Su hermana Pilar vive conmigo y con sus 2 hijos. Está divorciada. En cambio, Enrique está a punto de casarse y Miguel no tiene novia. Mi mejor amiga se llama Soraya. Vamos al mismo colegio. Soraya y yo estamos siempre juntas. Es guapísima. Tiene unos ojos preciosos y un pelo largo y moreno maravilloso. Está siempre alegre, es optimista y sobre todo amiga de sus amigos. Una persona sincera en la que puedes confiar. Tengo 50 años. La verdad es que estoy separado de mi mujer desde hace un año, pero sigo creyendo en el matrimonio. Nosotros no hemos tenido hijos, pero tengo 2 sobrinos, los hijos de mi hermana Sara y de mi cuñado Luis. Me encanta estar con ellos y creo que ser padres es algo estupendo. Muestra interés por los otros. Se emociona con facilidad. No tiene pereza. Le interesa sobre todo el dinero. No roba ni estafa. No cambia de idea o sentimientos con facilidad. Propenso a la violencia. Se siente superior. Se muestra satisfecho por lo que hace o dice. Le cuesta mucho aceptar otros puntos de vista. No le gusta trabajar. Falta el respeto a las personas. Cambia fácilmente de idea. Extrovertido, alegre y hablador. Voy a empezar diciendo que me llamo Sofía Estepa Roldán. Tengo 20 años y soy española. Soy una chica bajita. Mido 1,60 m. Soy gordita y tengo el pelo negro, liso y lo llevo siempre recogido en una coleta. Tengo los ojos verdes, pero no muy grandes, y una mirada sincera. Mi boca es normal y mi nariz más bien pequeña. Mis dientes son muy blancos y mis labios muy finos. Y tengo unas orejas normales. No me gusta mucho hacer deporte, pero me encanta ver la tele, leer y escuchar música. De pequeña, en cambio, era una niña muy delgada. He cambiado mucho, y no solo en cuanto a mi físico, sino también en otros aspectos. Creo que cambié desde que mis padres se mudaron y cambiamos de ciudad. Desde entonces, y gracias a mis nuevos amigos, soy muy extrovertida, optimista, estoy siempre de buen humor y apenas me enfado. Antes era más seria y muy poco habladora, pero ahora todo lo contrario. Soy bastante responsable y me gusta ayudar a mi madre en todo lo que puedo con la casa porque, entre otras cosas, y a lo mejor como casi todos los adolescentes, soy muy desordenada. Y mi madre me obliga a recoger y a tener todas las cosas en su sitio, y la verdad es que esto me aburre, pero entiendo que es necesario. Soy bastante estudiosa, y por eso mis padres están muy contentos y están orgullosos de mí. Un defecto. Soy muy cabezota. Mi novio Juan tiene muchos detalles con toda mi familia, pero en especial con mi madre. Siempre recuerda la fecha de su cumpleaños y cuando viene a comer a casa, siempre le compra un ramo de sus flores favoritas. Mi madre está encantada con su futuro yerno.
Juanma es un chaval muy inteligente, saca siempre unas notas increíbles y lo que más le gusta son las matemáticas como a su madre. En cambio, la literatura no le gusta. En eso no se parece a su madre porque a ella le encanta. Este niño tiene el pelo muy negro, los ojos grandes y azules y es altísimo para su edad. Su padre también tiene el pelo oscuro y los ojos claros y mide más de 1,80 m. Caminan igual e incluso tienen la misma voz. Se puede decir que son 2 gotas de agua. ¿Sabes la noticia? Pilar espera a su primer hijo. Está contentísima y si la vieras se le ha quedado una piel estupenda. El médico le ha dicho que tiene que caminar mucho y tomar el sol, porque es muy bueno para sus huesos. Y su marido está como ella, completamente ilusionado. A veces, incluso hablando la misma lengua, no hablamos el mismo lenguaje. Y, por ejemplo, expresar síntomas o conceptos de enfermedad pueden variar dependiendo de las culturas. Esto significa que se pueden producir choques culturales que, en el caso de la medicina, pueden derivar en malentendidos entre médico y paciente que pueden resultar fatales. De esta manera, cada vez es más frecuente encontrar en los servicios sanitarios la figura profesional del mediador o intérprete intercultural, aunque lo más normal es todavía encontrarnos con las figuras del intérprete ad hoc. Es decir, amigos o familiares del paciente o miembros del personal sanitario que conocen las 2 lenguas en contacto. Con el tiempo se ha puesto de manifiesto que estos últimos no pueden garantizar la fidelidad ni la exactitud de la interpretación, debido no solo a la falta de conocimientos, sino además a la proximidad emocional. El mediador cultural habla la lengua y entiende y comunica los códigos culturales de la misma. La comunicación lingüística, además, consigue que los interlocutores entiendan los códigos culturales del otro, razón por la cual es necesario que el intérprete sea también un mediador cultural, además de hablar ambas lenguas. Por otra parte, existen también sistemas de interpretación telefónica y aplicaciones informáticas multimedia y multilingües. Está el software multilingüe interactivo, una aplicación que contiene un corpus de frases explicativas, preguntas y posibles respuestas en distintos idiomas. Estos, además, están acompañados de consejos, indicaciones y prescripciones que se pueden imprimir y están disponibles las 24 horas del día durante todo el año. Realizan tareas importantes como informar en múltiples idiomas del funcionamiento del sistema sanitario local, regional, comunitario o nacional, como informar de la exploración física y de las pruebas que se le van a hacer al paciente, informar del diagnóstico y del tratamiento necesario, etc.